genio extraordinario apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 721, Seguro Social. Cuando el secretario Shu estaba a punto de pedirle a Feng Yu que se fuera, Feng Yu preguntó de repente: ¿cuáles son sus opiniones sobre el seguro de seguridad social? El secretario Shu estaba desconcertado. ¿Por qué Feng Yu mencionó este tema tan de repente? Zhang Ruiqian miró a Feng Yu. Estaba Feng Yu tratando de cambiar de tema para detener la incomodidad. Zhang Ruiqian no puede permitir que el secretario Shu responda a esta pregunta, y respondió: el seguro del seguro social es solo una forma de fondo de jubilación. En el pasado, eran las empresas las que se ocupaban de los jubilados y sus pensiones. Eso significa que de 20 a 30 trabajadores tuvieron que mantener a un personal jubilado, y este número aumenta a medida que más personas se jubilan. Además, muchas personas no pudieron jubilarse porque no trabajan para ninguna empresa. Tuvieron que trabajar incluso en la vejez. Aprendimos este seguro de seguridad social de los países desarrollados. El secretario Shu miró a Feng Yu. Zhang Ruiqian había dado una buena respuesta y quería escuchar lo que Feng Yu tenía que decir sobre este seguro de seguridad social. La respuesta del alcalde Zhang es muy simple. Pero, ¿alguna vez pensaron en cuánto tiempo llevará a implementar esta política? Ahora, nuestro gobierno está obligando a las empresas en China a pagar el seguro de seguridad social para su personal. Pero todos deben saber cuán efectiva es esta política. ¿Qué estás tratando de decir? Deja de andar por las ramas. Zhang Ruiqian estaba enojado. A este Feng Yu siempre le gusta hacer alarde de sus conocimientos. Zhang Ruiqian no investigó realmente sobre esta política, e incluso la gente del gobierno central no estaba muy segura acerca del seguro social. Solo tratan esto como un experimento. Me atrevo a decir que esta política no tendrá éxito incluso después de que todos se hayan jubilado. ¿Qué dijiste? ¿Estás bromeando con nosotros? Esta es una política nacional, ¿y cómo puede llevar tanto tiempo tener éxito? Zhang Ruiqian estaba furioso, especialmente Feng Yu sacó a relucir el tema de la jubilación. Temía que el secretario Shu se viera afectado. Además, Zhang Ruiqian tiene al menos más de 10 años antes de su jubilación. ¿Por qué Feng Yu se atreve a afirmar que esta política no tendrá éxito? Feng Yu se rió. ¿Nuestra política de planificación familiar tuvo éxito? ¿Cuántas personas siguieron realmente esta política? El secretario Shu había querido replicar a Feng Yu. No es un funcionario y cómo se atreve a criticar la política del gobierno. Pero cuando Feng Yu usó la política de planificación familiar como ejemplo, el secretario Shu guardó silencio. Esta política fue sugerida en 1971 y comenzó a promover esta idea en 1980. Comenzaron con los miembros del PCCH y sus miembros jóvenes. Esto se impuso a sus miembros del PCCH. En 1982, esta política se oficializó y se estableció como ley. Hasta la fecha, esta política ha estado vigente durante más de una década. Pero la población seguía aumentando cada año. El gobierno tenía las manos atadas. No pueden estrangular a todos esos bebés una vez que nacen. En las aldeas, la población es muy importante para los agricultores. Esta política puede estar bien en las ciudades, pero en las tierras de cultivo y las aldeas, la gente ignoró esta política. Incluso cuando el gobierno incrementó sus esfuerzos para hacer cumplir esta política en 1991, aún no tuvo éxito. La política y la ley de un gobierno básico todavía no tenían éxito después de más de una década. El gobierno había desperdiciado muchos recursos y mano de obra en esta implementación. Además, esta póliza de seguro de la seguridad social todavía no se estableció como ley básica de China, ¿y cómo podría tener éxito? Más importante aún, el seguro de seguridad social necesita que tanto la empresa como los empleados paguen. En primer lugar, muchos empleados se opondrán a esto. ¿Por qué debería deducirse su salario? Todas aquellas personas que se jubilaron en el pasado tampoco pagaron un solo centavo por su pensión. ¿Por qué las empresas o fábricas no pueden hacerse cargo de ellos después de su jubilación? Habían contribuido casi toda su vida a la empresa. Los trabajadores querrán que las empresas paguen todas las primas del seguro social. Pero ninguna empresa puede permitirse hacer esto. Esta no sería una cantidad pequeña si tuvieran en cuenta a los trabajadores que estaban a punto de jubilarse. Algunas empresas a las que no les estaba yendo muy bien acudieron directamente al gobierno local. No podemos permitirnos pagar este seguro de seguridad social. Si nos obliga a pagar, la empresa se arruinará y todos los trabajadores se quedarán sin trabajo.
Para que esta póliza tenga éxito, es importante implementar conjuntamente el seguro de la empresa y el seguro social. Pero, ¿cómo lograr el equilibrio adecuado? Si se aceptan demasiadas personas en el seguro de seguridad social, las primas cobradas por el gobierno no serán suficientes para asumir cuidado de la gente. Si las primas son demasiado altas, las empresas no estarán dispuestas a aceptar esta política. En otros países, hay muchas formas en que esos gobiernos cobran primas para su seguro de seguridad social. Era más común que implementaran aportes proporcionales tanto de las empresas como de los particulares, o aportes iguales tanto de las empresas como de los particulares. Estos dos métodos fueron más comunes en otros países. Pero ambos tienen sus pros y sus contras. Lo que China estaba tratando de implementar eran contribuciones tanto de las empresas como de los empleados basadas en una proporción fija. Esta política todavía estaba en vigor incluso antes de que Feng Yu regresara a su vida actual. ¿Implementar los seguros de la empresa y de la seguridad social juntos? Zhang Ruiqian y el secretario Xu se miraron. Sería difícil implementar ambos juntos. Pero la realidad era como lo que había dicho Feng Yu. Si ambos tipos de seguros no se implementaran juntos, esta política no tendría éxito. Las empresas deberán cuidar de su personal jubilado y pagar el seguro social. Será difícil para las finanzas de la empresa. El secretario Xu miró a Feng Yu. ¿Cómo paga Bin City Machinery Company el seguro de seguridad social de los trabajadores? Nuestra empresa y nuestros empleados están pagando las primas juntos. ¿No es esto lo que quería el gobierno? Esto solo fue sugerido por el gobierno central y no era obligatorio que las empresas lo siguieran. Esto se debió a que el gobierno no estaba seguro de cómo reaccionarían los trabajadores. ¿Todos sus trabajadores estuvieron de acuerdo con este arreglo? Preguntó el secretario Xu con curiosidad. Había escuchado de sus hombres que muchos trabajadores estaban creando problemas para sus empresas debido a este seguro de seguridad social. Algunos de ellos se declararon en huelga y otros fueron a los de arriba. Todos ellos no quieren esta política. Es muy simple. Simplemente aumente los salarios de esos trabajadores. Si tienen que pagar 40 RMB al mes por la seguridad social, entonces les subiré 100 RMB al mes. ¿Por qué objetarían? La empresa seguirá pagando la mayoría de las primas. Si dejamos las cosas claras con los trabajadores, ellos lo entenderán. Feng Yu tenía un ¿por qué estás haciendo una pregunta tan estúpida? Expresión en su rostro. El secretario Xu se quedó sin palabras. ¿Cree que todas las empresas de China son como su Bin City Machinery Company? ¿Cómo pueden permitirse aumentar los salarios de sus trabajadores? ¿Qué quiere decir con dejar las cosas claras con los trabajadores y ellos lo entenderán? Un aumento de sueldo es la principal razón por la que aceptaron este seguro de seguridad social. ¿Qué es lo más importante para los empleados? Son sus salarios. El secretario Xu suspiró en su corazón. Esta Bin City Machinery Company era realmente rica. Ya estaban pagando los altos salarios de sus trabajadores y todavía estaban dispuestos a aumentar sus salarios en 100 RMB. Esto significa que sus trabajadores de octavo grado recibirán más de 1000 RMB al mes. El salario anual promedio de Bin City fue solo un poco más de 5,000 RMB el año pasado. Este salario promedio aumentará a más de 6000 RMB este año debido a Feng Yu. Feng Yu, tu método no funcionará para otras empresas. ¿Cómo pueden otras empresas aumentar tanto el salario de sus trabajadores? Zhang Ruiqian frunció el ceño. Todavía deben aumentar los salarios de sus trabajadores. ¿No aumentaron los salarios de todos los trabajadores debido a la inflación el año pasado? La economía de este año es mucho mejor que el año pasado. ¿Por qué las empresas no pueden aumentar sus salarios? ¿Espera que esas empresas paguen más impuestos al gobierno y permitan que el gobierno pague los seguros de seguridad social de los trabajadores? Preguntó Feng Yu. Aumentar los sueldos de los trabajadores equivalía a incrementar el costo de las empresas y disminuir sus ganancias. Como tal, los impuestos pagados por las empresas también se reducirán, lo que resultará en que los gobiernos locales obtengan menores ingresos fiscales. Pero si las empresas no aumentan los salarios de los trabajadores, esta póliza de seguro social no podría implementarse con éxito. Feng Yu sospecha que la separación del impuesto nacional y el impuesto al uso de la tierra el año pasado tuvo algo que ver con este seguro de seguridad social. En la superficie, el gobierno local recibirá más ingresos fiscales, pero en realidad, su responsabilidad había aumentado. El secretario Xu y Zhang Ruiqian estaban sumidos en sus pensamientos. Feng Yu tenía razón, pero ¿deberían seguir adelante con lo que había dicho Feng Yu?
Capítulo 722, Fusión. Zhang Ruijian tomó una decisión muy rápido. No fue porque fuera más decisivo que el secretario Shu. Fue porque la población de la ciudad de Bin era solo alrededor del 26% de toda la provincia de Longjiang, pero los ingresos fiscales eran más del 43% de toda la provincia. Esto significa que el resto de las ciudades de las provincias no pudieron lograr lo que había logrado Ciudad Bin. Además, la ciudad de Bin era una ciudad planificada designada y tenía más independencia que el resto de las ciudades. Podían tomar muchas decisiones sin injerencia del gobierno provincial o sin consultar a los superiores. Feng Yu dijo que permitan que las empresas aumenten los salarios de sus trabajadores para reducir sus resistencias al seguro social. Esto aumentaría la implementación de esta política. Bin City podría utilizar este método. Bin City también podría implementar tanto el seguro de la empresa como el seguro de seguridad social juntos. Después de todo, las industrias de Bin City estaban creciendo más rápido de lo esperado. Ya estaban por delante del resto de ciudades de China. Bin City Machinery Company, Bin City Pharmaceutical Enterprise, Bin City Aviation Factory e incluso las fábricas textiles estaban logrando resultados sobresalientes. Bin City se estaba desarrollando a un ritmo rápido y el gobierno local tenía fondos más que suficientes. Pero el secretario Shu no pudo tomar la decisión. Había muchas regiones en la provincia de Longjiang que todavía estaban en la pobreza. Muchas empresas todavía no lo estaban haciendo bien y estaban luchando por sobrevivir. Los impuestos recaudados de esas empresas en apuros fueron muy pocos. Si el secretario Shu siguió el método de Feng Yu para pacificar a los trabajadores e introducir la póliza de seguro social, habría más problemas. Los impuestos que pagarán esas empresas serán mucho más bajos que antes. Entonces el gobierno provincial no tendrá fondos suficientes para otros proyectos. ¿Implementar una política a expensas de otros proyectos? ¿Puede esto siquiera considerarse un éxito? La mejor solución fue incrementar la economía de toda la provincia en su conjunto. Si todos pudieran ganar más dinero, esto no sería un problema. Pero esto fue más difícil de lo que se dijo. Cuando tanto Zhang Ruijian como el secretario Shu estaban sumidos en sus pensamientos, Feng Yu estaba bebiendo su té con indiferencia. Había dicho demasiado y tenía sed. Zhang Ruijian podría decirle al secretario Shu que tiene dificultades si sigue las sugerencias de Feng Yu. Quería consolar al secretario Shu cuando notó que Feng Yu bebía su té felizmente. Recordó que este tema fue mencionado por Feng Yu y debería tener la solución a los problemas del secretario Shu. ¿Tienes la solución y no quieres decírnoslo? ¿De verdad te gusta vernos preocupados? Zhang Ruijian se aclaró la garganta. Le estaba insinuando a Feng Yu que les dijera rápidamente la solución. Feng Yu, ya que mencionaste esto, entonces deberías tener una solución, ¿verdad? Sí. Simplemente aumente los ingresos de esas empresas y podrán aumentar los salarios de sus trabajadores. Maldición. Deja de decir lo obvio. Lo que quiero saber es cómo aumentan los ingresos de esas empresas. Feng Yu vio la expresión enojada de Zhang Ruijian y dijo lentamente. Hay una solución fácil. Pero no estoy seguro de que el secretario Shu pudiera lograrlo. Esta solución ofenderá a mucha gente, especialmente a las otras citas. El secretario Shu frunció el ceño y miró a Feng Yu. No tengo miedo de ofender a los demás. No podemos complacer a todos. Siempre que esta solución sea por el bien de la gente, es suficiente. Pero, ¿qué quieres decir con que las otras ciudades se sentirán ofendidas? Las otras ciudades deberían estar contentas si se incrementaran los ingresos de esas empresas. Podrán recibir más impuestos de esas empresas y podrán utilizar esos impuestos para más proyectos. Esto será parte de los logros de sus ciudades. ¿Por qué se sentirían ofendidos? Feng Yu no le dio al secretario Shu una respuesta directa. Le preguntó al secretario Shu. Secretario Shu, ¿qué piensa de los productos de mis empresas? ¿Por qué mis productos obtienen grandes beneficios y los consumidores todavía los prefieres? El secretario Shu pensó por un momento. ¿Es por la calidad de sus productos o por los diseños? ¿O tal vez sea por los anuncios? Lo que mencionaste son todas partes de la razón. Por ejemplo, nuestros humidificadores y ventiladores sin aspas. Los diseños exteriores no se consideran nuevos y otras marcas se han puesto al día con la calidad de nuestro producto. Nuestros productos siguen vendiéndose bien después de que bajamos la frecuencia de nuestros anuncios. Nuestros precios de venta son incluso más altos que los de otras marcas. ¿Por qué? Feng Yu continuó preguntando. Zhang Ruijian soltó una palabra. Marca.
Feng Yu le dio a Zhang Ruiqian una mirada de aprobación. Eso es correcto. Es el efecto de marca. Explicaré qué es un efecto de marca. Se considera la extensión del valor de una empresa. Es decir, la marca aumentará el valor de un producto. Al ver que el secretario Shu todavía no podía entender completamente lo que estaba diciendo, Feng Yu pensó por un momento y dio un ejemplo. Si hay un producto e imprimo una etiqueta importada en el producto, mucha gente estará dispuesta a comprar el producto. Incluso si aumento el precio en un 10%, 20% o incluso más. Esto se debe a que la impresión que tienen las personas de los bienes importados es mejor que la de los productos de producción nacional. Además, en China, hay muchas fábricas que producen maquinaria agrícola además de Beam City Machinery Company. Pero para el mismo tractor, ¿por qué Beam City Machinery Company puede ponerle un precio más alto que otras empresas y aún así lograr mejores ventas que ellas? Si tuviera que comparar ambos tractores, no hay mucha diferencia en la calidad. Estos son los efectos de la marca. Los consumidores conocen nuestra marca. Saben que somos una marca muy amplia y que contamos con las mejores tecnologías de China. También se enteraron de nuestros servicios postventa. Si miras los restaurantes de pato asado, ¿por qué Quanjude es más caro que los restaurantes de pato asado de Bianifan? Bianifan tiene una historia más larga que Quanjude, pero porque los patos asados de Quanjude se presentaron en el banquete nacional. Mucha gente ni siquiera sabe que Bianifan empezó vendiendo patos asados. Incluso cuando los clientes vieron los patos asados en el menú del Bianifan, no lo pedirán. Pero cuando los clientes entren en Quanjude, seguramente pedirán los patos asados. En pocas palabras, en contabilidad, el valor de marca se considera un activo intangible. Es el activo de la empresa, que carece de sustancia física. Afortunadamente, Feng Yu se había enterado de esto. De lo contrario, será difícil explicárselo al secretario Shu. Feng Yu usó ejemplos y algunas jergas económicas que confundieron al secretario Shu. A la edad del secretario Shu, nunca había aprendido sobre todo esto en las escuelas. Aunque no comprende las palabras utilizadas por Feng Yu, entendió los ejemplos. El secretario Shu suspiró en su corazón. Feng Yu podría tener tanto éxito, no fue por suerte. Estaba realmente bien informado. El secretario Shu nunca había oído hablar de estas cosas antes. Había economistas entre sus subordinados y asesores, y ellos también saben de todos estos. Incluso pueden dar una explicación más detallada. Pero sabían que el secretario Shu no sería capaz de entender todo esto y no mencionaron este conocimiento. Por eso el secretario Shu quedó impresionado por lo que dijo Feng Yu. ¿Está diciendo que deberíamos pedirles a esas empresas que desarrollen sus marcas? ¿Cómo deberían empezar? ¿Anuncios? Preguntó el secretario Shu. ¿Desarrollar sus marcas? Es demasiado problemático y no hay suficiente tiempo. Ya tenemos una marca fuerte, ¿por qué no la usamos? ¿Tenemos una marca fuerte? ¿Qué quieres decir? Feng Yu se rió y dijo una palabra que era familiar tanto para el secretario Shu como para Zhang Ruiqian. Fusión. Capítulo 723. Decisión. Zhang Ruiqian y el secretario Shu se miraron. ¿Fusión? ¿Qué fusión? Zhang Ruiqian se quedó sin palabras mientras miraba a Feng Yu. Este mocoso se había detenido a mitad de camino de nuevo. ¿Por qué no puede simplemente terminar todo lo que tiene que decir de una vez? Deberías haber pensado en cómo fusionarte. Cuéntanoslo. Feng Yu tomó su taza de té y luego la volvió a colocar sobre la mesa. Se había bebido todo el té. Zhang Ruiqian temía que Feng Yu llamara a la secretaria del secretario Shu para que le sirviera té. Inmediatamente empuja su taza de té hacia Feng Yu. No he tocado esta taza de té. Feng Yu lo recogió y se terminó todo el té. Después de eso, miró la taza del secretario Shu. Esta era la oficina del secretario Shu y estaba usando su taza personal. ¿Cómo puede dárselo a Feng Yu? El secretario Shu llamó inmediatamente a su secretaria para que preparara 2 tazas de té. Feng Yu se mostró satisfecho y dijo: hay 2 formas de fusiones. En primer lugar, consolidar todas las pequeñas empresas que operan en la misma industria y fusionarlas en una gran empresa. De esta forma, aumentarán sus activos, escala, etc. Todos sus recursos se combinarán para presentar una marca. Esta empresa será más grande y les será más fácil comercializar su marca. Si la empresa se convierte en la más grande de China, aumentará la confianza del consumidor en esa marca. Por supuesto, esto no sucederá de la noche a la mañana y necesita tiempo para ver el efecto. La segunda solución fue hacer uso de una marca establecida.
Todas las demás empresas más pequeñas de la misma industria se fusionarán con esa marca establecida y se convertirán en subsidiarias de la empresa. Sus productos utilizarán esa marca establecida. Todas las empresas verán un aumento en sus ganancias y es mucho más rápido que el primer método. Podrás ver los resultados en poco tiempo. Zhang Ruiqian frunció el ceño. ¿Estás intentando decirnos que elijamos el segundo método? ¿Está pensando en fusionar todas las empresas de maquinaria, farmacéutica y electrónica con sus empresas? Feng Yu respondió con un tono orgulloso. ¿Quieres permitir que esas empresas casi en quiebra se fusionen y se conviertan en subsidiarias de mis empresas? Debes preguntar a los empleados de mis empresas y ver si están dispuestos o no. Maldición. El viejo Zhang se está volviendo más inteligente. ¿Puede decirme lo que estoy pensando? Feng Yu planeaba dejar que esas pequeñas fábricas asumieran la contratación de trabajos para sus empresas. Es posible que esas pequeñas fábricas de maquinaria no puedan fabricar máquinas o motores buenos. Pero no deberían tener problemas para producir algunas piezas para la fábrica principal. De todos modos, Beam City Machinery Company también tuvo que comprar muchas piezas de repuesto. Las ganancias de la producción de repuestos también fueron bastante altas. Si los automóviles y las piezas de repuesto de las motocicletas fueran de la marca Songjian, entonces las personas que poseen vehículos Songjian seguramente elegirían las piezas de repuesto de Songjian. La mayoría de la gente todavía prefiere las piezas originales. Esto reduciría el costo de producción de Beam City Machinery Company y aumentaría las ganancias. También solucionará el dolor de cabeza de la Diputación. Lo mismo ocurrió con las fábricas de productos electrónicos y farmacéuticos. En cuanto al resto de productos, esas pequeñas empresas pueden fusionarse bajo la marca más popular. De esta manera, combinarían todos sus recursos para aumentar el conocimiento de marca de una sola marca. Será más fácil en comparación con esas pequeñas empresas que intentan luchar por sí mismas. Solo mire al CCTV que más invirtió el año pasado en subastas de tragamonedas publicitarias, la destilería Confucio. Esta empresa había combinado los recursos de muchas pequeñas empresas y el mercado bajo una sola marca. Fue muy eficaz y sus ventas el año pasado fueron excelentes. Este año, la destilería Confucio había introducido un vino para banquetes Confucio local, y fueron el mejor postor de las subastas de espacios publicitarios de CCTV. Este vino fue extremadamente popular y alcanzó un récord de ventas. Ahora, Confucius Banquet Wine ya se exportaba al extranjero. Muchos clientes pedirán esta marca de Baijiu en los restaurantes como primera opción. Aquellos jefes que no recibieron educación superior tienden a preferir esta marca por su eslogan publicitario. Bebe Confucius Banquet Wine y escribe los mejores ensayos. Es posible que esos jefes ni siquiera puedan escribir un ensayo de escuela primaria. Este vino de banquete Confucio fue el producto de la fusión de algunas pequeñas destilerías. Se fusionaron y administraron una sola marca. Una vez que esta marca de alcohol se hizo popular, todas las destilerías pudieron ganar dinero. Esto fue mejor que cada uno de ellos tratando de comercializar sus propias marcas. El secretario Shu estaba dudando. Lo que dijo Feng Yu parece ser cierto. Pero las marcas más populares en la provincia de Longjiang eran Beam City Machinery Company y Beam City Pharmaceutical Enterprise. Ambas eran empresas de Feng Yu. Aparte de estas dos empresas, ninguna marca de otras empresas era famosa. Había otra marca muy conocida, Tianpen Pix. Esta no era la compañía de Feng Yu. Era la compañía del padre de Feng Yu. Eso significa que si Feng Yu o sus empresas no participan en esta fusión, entonces el gobierno provincial tendrá que utilizar el primer método mencionado por Feng Yu. Fusionar las pequeñas empresas para formar una gran empresa e introducir una marca. Sin embargo, será como lo que había dicho Feng Yu. Tendrá éxito, pero llevará mucho tiempo. El secretario Shu no podía esperar más. El secretario Shu necesita resultados. Si no puede lograr resultados sobresalientes pronto, se le pedirá que se retire a la oficina administrativa. Además, hubo otro problema. La implementación de este plan llevará algún tiempo. Si eligiera el primer método, lo trasladarían antes de que pudiera ver los resultados. ¿Qué pasaría con este plan después de que fuera trasladado? Por eso todos los funcionarios del gobierno tienen que quedarse al menos un mandato. La duración más corta de un mandato fue de 2 años y el de un mandato completo de 5 años. Esto fue para que los funcionarios del gobierno tuvieran tiempo de implementar los cambios propuestos. Pero no todos los cambios tendrán efectos instantáneos.
Gerente Fen, creo que Beam City Machinery Company puede fusionarse con algunas fábricas de maquinaria más pequeñas, o puede adquirirlas si lo desea. Dijo el secretario Shu. Fen Yu negó con la cabeza. La mayoría de los equipos de esas fábricas de maquinaria son viejos y no tienen las tecnologías. Los trabajadores y líderes tampoco son muy capacitados. Además, están ubicados en áreas de difícil acceso. No vale la pena adquirirlos. Además, el gobierno local no estará dispuesto a venderlos. Estarán dispuestos a vender esas fábricas. Te lo puedo prometer. El secretario Shu pudo subir a su puesto actual porque era una persona dominante. Si no pudiera controlar a sus subordinados, le habrían pedido que se retirara hace mucho tiempo. El secretario Shu necesita que esas pequeñas empresas se fusionen con una marca establecida. Incluso si esas empresas fueran adquiridas, estaba bien. Para él, era lo mismo. Preferiría vender esas empresas estatales en apuros que verlas simplemente tratando de sobrevivir cada mes. Esas empresas tendrían mejores desarrollos y mayores ganancias si fueran adquiridas por una empresa establecida. El gobierno provincial también podría aumentar los ingresos fiscales. Lo más importante es que el gobierno provincial podría implementar la póliza de seguro social. El secretario Shu finalmente entendió por qué Fen Yu sacó a relucir el tema del seguro social. Esta política fue establecida por el gobierno central y tuvo que implementarse plenamente en la siguiente fase. Si el secretario Shu puede introducir esta política con éxito en la provincia de Longjiang, antes que otros, tendrá la oportunidad de ingresar al gobierno central para hacerse cargo de esta política. Puede que el secretario Shu no sea ascendido, pero podrá hacer el trabajo de un funcionario de nivel provincial ministerial. Estará satisfecho. Lo que había dicho Fen Yu estaba interconectado. No importa cuál fuera el motivo de Fen Yu, su consejo le había dado esperanza al secretario Shu. Podía ver la progresión de su carrera futura. Capítulo 724, condiciones. Aunque Shu Changyou, secretario Shu, le prometió a Fen Yu que arreglaría esas pequeñas empresas, Fen Yu todavía negó con la cabeza. Que no vale la pena. El propósito de invertir es ganar más dinero. Alcalde Zhang, si no tengo acciones de Beam City Machinery Company y sigue siendo una empresa estatal, ¿aceptará que esas pequeñas fábricas se fusionen con la empresa? Zhang Ruijian parecía avergonzado. Definitivamente no lo aceptará. Fue como dijo Fen Yu. Si Beam City Machinery Company quiere expandirse, debería expandirse hacia las regiones del sur. Además, Beam City Machinery Company ya había establecido varias sucursales en diferentes ciudades. No era prudente diversificar sus recursos en la misma provincia. Pero como funcionario del gobierno provincial, tenía que apoyar esta propuesta. Estas pequeñas fábricas serían parte de Beam City Machinery Company, y todos sus productos se venderán bajo la marca Songjiang o la marca Beam City, maquinaria agrícola. Las ganancias serían mucho mayores que antes. Los gobiernos locales podrían aumentar sus ingresos fiscales y se incrementarán todos los salarios de los trabajadores. Pero será más difícil para Beam City Machinery Company administrar esas fábricas. Fen Yu también podría ayudar en las industrias agrícola y farmacéutica. Pero por la actitud de Fen Yu, no estará de acuerdo a menos que pueda obtener algo de esto. Fen Yu, si permite que Beam City Machinery Company adquiera o se fusione con las fábricas de maquinaria o las fábricas de trabajos en metal, podemos permitirle algunos subsidios fiscales este año. Además, si necesita expandir sus fábricas, lo ayudaré a obtener las parcelas de tierra. ¿Estás dispuesto a aceptar esta propuesta? Zhang Ruijian sintió que Fen Yu estaba esperando que él ofreciera algunos beneficios. Si no, Fen Yu no mencionaría esto. Este era el hábito habitual de Fen Yu. Llevando a la gente a su trampa. Pero en este momento, Zhang Ruijian pudo elegir una postura. Además, esto ayudaría a Shu Changyou, y sería algo bueno para toda la provincia. Fen Yu miró el mapa provincial y de la ciudad de Bin en la pared. Se acercó y usó su dedo para dibujar dos círculos. ¿Estos dos terrenos se subastarán el próximo mes? Creo que deberíamos ahorrarnos el problema y venderlo a Taiwan Supermarket Corporation. Zhang Ruijian frunció el ceño. Fen Yu había querido estas dos parcelas de tierra el año pasado. Pero debido a un retraso en la demolición y reubicación de los residentes, la subasta de las parcelas de tierra se retrasó hasta el próximo mes. Fen Yu estaba mirando estas parcelas de tierra desde el principio. Shu Changyou miró a Zhang Ruijian. La tierra estaba en la ciudad de Bin, y Zhang Ruijian estaba más familiarizado con esa área. Estas dos parcelas de tierra son la ubicación privilegiada en la ciudad de Bin.
Lo vamos a convertir en una zona comercial. Feng Yu se encogió de hombros. ¿No ves el éxito de nuestros supermercados Taiyua? Con nuestros supermercados allí, el tráfico aumentará. También estamos haciendo grandes contribuciones a la ciudad. Muchas ciudades nos habían invitado a instalar nuestros supermercados en su área. Además, nuestros hipermercados no se consideran edificios comerciales. Esas dos parcelas cuestan 40 millones de RMB. Zhang Ruiqian subió el precio. El área de esas dos parcelas de tierra no era grande y la valoración del año pasado fue de alrededor de 30 millones de RMB. Si la tierra fuera puesta a subasta, debería alcanzar un valor de poco más de 30 millones. Zhang Ruiqian no cree que alcance los 40 millones de RMB en la subasta. Sabía que Feng Yu era un magnate y deliberadamente elevó el precio. Feng Yu de repente se dio una palmada en la frente. Allí casi olvido que Taiyua Supermarket Corporation no quiere establecer más supermercados en Beam City y las ciudades circundantes. Creo que la ciudad debería seguir subastando esas parcelas de tierra. Todavía tengo que tomar un vuelo. Primero haré un movimiento. Zhang Ruiqian estaba estupefacto. Si no fuera por Xu Changyou, le habría gritado a Feng Yu. ¿Qué vuelo? Si cree que el precio es demasiado alto, dígalo. ¿Cuánto crees que es adecuado? Preguntó Zhang Ruiqian con una cara larga. La tasa de mercado es más adecuada. Mis hombres habían evaluado esas áreas. La superficie a esas parcelas no es mucho y estamos dispuestos a ofrecer 32 millones de RMB para comprarlas. Feng Yu miró a Zhang Ruiqian y dijo. 35 millones de RMB. Este debería ser el precio en las subastas. Zhang Ruiqian apretó los dientes y respondió. Bien, bien, y puedo aceptar incluso si es un poco más caro. Mi ciudad natal también es Beam City, después de todo. Feng Yu dijo con un tono de voy a dejar que te aproveches de mí. En realidad, cuando Zhang Ruiqian dijo 40 millones, Feng Yu casi estuvo de acuerdo. Taiyua Supermarket tenía la intención de ofertar por estas dos parcelas de tierra en las subastas y sabían que otras dos compañías también estaban interesadas. El precio final de esas dos parcelas de tierra seguramente será mucho más que la tasación. Además, 40 millones de RMB eran baratos, según los estándares de Feng Yu. La ubicación de las parcelas de tierra estaba entre las mejores de la ciudad de Bing. En su vida anterior, es como Carrefour y Walmart quien los posee. Sus negocios eran fabulosos. Los alrededores ya cuentan con otros centros comerciales y muchas urbanizaciones. He aceptado tus términos. ¿No deberías decir algo sobre nuestras condiciones? Preguntó Zhang Ruiqian. Dijiste que Beam City Machinery Company estará exenta de impuestos antes. Son subsidios fiscales. Zhang Ruiqian corrigió a Feng Yu. Había una gran diferencia entre la exención fiscal y la subvención fiscal. Ambos son iguales. Feng Yu respondió. ¿Cuántos subsidios nos están dando? Zhang Ruiqian miró a Xu Changyou y luego dijo. Este año, habrá un subsidio fiscal del 10% de todas las fábricas. De repente me di cuenta de que no podemos permitirnos comprar tantas fábricas. Pero como todos mencionaron esto, discutiré con los demás accionistas y compraré 2 fábricas. 20%. Ese es el máximo. Tampoco está invirtiendo en una nueva fábrica. Esas fábricas pueden comenzar a trabajar inmediatamente después de que usted se haga cargo. No podemos deducir demasiados impuestos por usted. Zhang Ruiqian respondió furiosamente. Feng Yu asintió con la cabeza. Está bien. Acuerdo. Si no hay nada más, me iré ahora. No hemos terminado todavía. ¿Por qué te vas? Beam City Pharmaceutical Enterprise también debe adquirir esas pequeñas fábricas farmacéuticas. ¿Estás bien con esto? Zhang Ruiqian agarró a Feng Yu. Le habíamos vendido 2 parcelas de terreno y está de acuerdo con una condición. La Comisión de Administración y Supervisión de Activos del Estado de Beam City del Consejo de Estado es el mayor accionista de Beam City Pharmaceutical Enterprise. Estoy bien con eso. Solo había de 3 a 4 pequeñas fábricas farmacéuticas en la provincia, y no fue un problema para Beam City Pharmaceutical Enterprise comprarlas. Estas pequeñas fábricas podrían fabricar algunos medicamentos simples. Mientras esos medicamentos se vendan a través de Beam City Pharmaceutical, sus ventas no serán malas. Entonces, ¿qué pasa con la empresa de procesamiento de alimentos Taiyua? ¿Pueden adquirir algunas granjas de cerdos y fábricas de procesamiento de alimentos más pequeñas? Zhang Ruiqian continuó preguntando. No adquiriremos más granjas porcinas.
Ya comenzamos a cooperar con esas granjas de cerdos más pequeñas y estaba funcionando bien. En cuanto a esas fábricas de procesamiento de alimentos más pequeñas, todavía podemos discutir. Pero, ¿de qué sirve que los adquiera? Nuestra provincia de Longjiang ya tiene nuestra marca de leche en polvo. Mi sugerencia es fusionar todas esas fábricas y vender leche en polvo con esta marca. Todos ustedes también pueden reestructurar y organizar esas plantas procesadoras de alimentos. Por ejemplo, molinos harineros, alcohol, etc. Estas fábricas pueden fusionarse para convertirse en una empresa más grande y aumentar su competitividad. Estoy seguro de que todos tienen sus propios planes sobre cómo hacer esto. Puedo ayudar si todos tienen algún problema en la construcción de sus marcas. Feng Yu mencionó algunos productos exitosos de su vida anterior. No tiene ninguna experiencia en estas áreas y es mejor dejar que se encargue el gobierno provincial. Todavía hay algunas personas capaces al servicio del gobierno. Capítulo 725. Dominante Shu Changyou Feng Yu le contó a Fu Guangzhen sobre la adquisición de las pequeñas fábricas de maquinaria en las otras áreas de la provincia. Fu Guangzhen apoyó mucho esta idea. También había visto los informes financieros de Beam City Machinery Company y sabía que las piezas de repuesto representaban una gran parte de su costo operativo. La tecnología para producir esas piezas no era alta y no necesita materiales o técnicas únicas. Fue muy laborioso. Con la adquisición de esas pequeñas fábricas, podrían fomentar una buena relación con el gobierno provincial y también obtener algunos beneficios. Además, el supermercado Taiwa podría comprar las 2 parcelas de tierra que quisieran. Podrían construir 2 edificios comerciales allí y asegurar el mercado de la ciudad de Beam. Incluso cuando Walmart y Carrefour ingresaran a Beam City, no podrían competir con Taiwa Supermarket Corporation. El sueño de Taiwa Supermarket Corporation era monopolizar la industria de supermercados de China. La empresa aún no cuenta con todas las ubicaciones estratégicas o fondos. Aunque las ventas de Taiwa Supermarkets estaban funcionando bien, se necesitaba un alto flujo de caja. Podían obtener grandes préstamos de los bancos, pero no se atreven a afirmar que ya habían monopolizado el mercado chino. Si algunos de los supermercados Taiwa perdieran dinero, el impacto en sus marcas sería significativo. Los consumidores perderán la confianza en Taiwa Supermarket Corporation. Por eso, el objetivo de Taiwa Supermarket Corporation en los próximos años era monopolizar las ciudades de segundo nivel y superiores. Quieren evitar que Carrefour y Walmart obtengan las mejores ubicaciones. Lo que hizo Feng Yu ayudó a Taiwa Supermarket Corporation a controlar el mercado de la ciudad de Beam. También le mostró a Fu Guangzhen que podía utilizar otras formas de cooperación para obtener el apoyo de los gobiernos locales. Mientras sea una situación en la que todos ganen, la otra parte no rechazará. Después de que Feng Yu dejó el gobierno provincial, Xu Changyou convocó una reunión para discutir esta propuesta. Las otras industrias podrían esperar, pero las empresas de maquinaria deben establecerse primero. Después de las fusiones de las pequeñas fábricas, los empleados de Beam City Machinery Company se dispararon. Todo su personal ascendía a más de 20.000. Beam City Machinery Company será el mayor empleador de China en la industria de la maquinaria. Las otras grandes plantas de fabricación como FAO, SAIC, Ito Group Corporation, etc. solo tenían un poco más de 10,000 empleados. Beam City Machinery Company se había convertido en el mayor fabricante de maquinaria de China. Xu Changyou podría reclamar el crédito de sus superiores solo por este hecho. Por supuesto. Primero tenía que lograrlo. Al día siguiente, Xu Changyou convocó a una reunión con los jefes de fábricas de maquinaria de toda la provincia. Quiere anunciar su decisión. Durante la reunión de ayer con los líderes del gobierno provincial, hubo algunas objeciones. Sintieron que esta propuesta de privatizar las empresas estatales era equivalente a vender activos estatales. Muchas de estas fábricas de maquinaria todavía estaban ganando dinero. Todo lo que necesitan son algunos cambios menores y todo estará bien. ¿Por qué deberían vender todas las fábricas de maquinaria a la empresa Beam City Machinery? El mayor accionista de esa empresa era un individuo. La privatización de las empresas estatales era un tema que había estado discutiendo el gobierno central. Mucha gente criticó que esto estaba regalando los activos nacionales. Xu Changyou preguntó a los oficiales que se opusieron. ¿Por qué esta medida fue una pérdida para el gobierno? Mire Beam City Machinery Company. Si no hubiera otros accionistas, las nuevas tecnologías podrían crecer hasta su escala actual. Sus productos de maquinaria agrícola eran los más avanzados de China. Sus motocicletas se vendían muy bien.
Después de las motos, la empresa presenta coches. Se habían puesto al día con Zhao y Saik y pronto los superarán. Los impuestos pagados por esta empresa fueron varias veces más que los de la antigua fábrica de maquinaria de la ciudad de Bin. La empresa también proporcionó empleo a muchos más trabajadores. La participación de Bin City en la compañía podría ser menor, pero los dividendos de sus acciones fueron varias veces más que antes. Además, el gobierno central quiere implementar el seguro social. ¿Cómo puede la Diputación implementar esta seguridad social cuando tantas empresas no se lo pueden permitir? ¿Quién va a ser responsable de esto? Vender esas empresas estatales no es vender a esos trabajadores. Bin City Machinery Company tampoco es una empresa privada. Se considera una empresa conjunta. El gobierno central también está fomentando más empresas conjuntas. De esta forma, todas esas empresas pueden permitirse pagar el seguro social y además desarrollarse más rápido. Los empleados también podrán recibir salarios más altos. ¿Por qué esto no es bueno? Todo trabajador es fundamental para el país. A esos trabajadores se les daría una vida mejor si se vendieran esas empresas. Tendrán más seguridad en el futuro. ¿Qué pasa con esta propuesta? Cuando se sacó a relucir el tema del seguro social, los que objetaban no tenían nada que replicar. La propuesta de Xu Changyou realmente podría resolver el seguro social de esas empresas estatales. Si estas empresas estatales pagaran por el seguro social, el gobierno provincial podría obligar a otras empresas a pagar. Mire, esas empresas pueden pagar el seguro social, ¿por qué no paga su fábrica? Ahora, muchas empresas se han agrupado para oponerse al pago del seguro social. Quieren que el gobierno se haga cargo de los trabajadores jubilados y no quieren gastar un solo centavo. Este fue el mayor dolor de cabeza del gobierno local. Esta propuesta rompería esos grupos y el gobierno podría lograr su objetivo. Si los gobiernos pudieran cobrar más primas del seguro social, sería un logro y obtendrían más crédito. Se otorgaron créditos al gobierno local por lograr excelentes resultados en la política de planificación del parto, y mucho menos en esta política que implica recaudar dinero de las empresas. Xu Changyou era una persona dominante. Inmediatamente aprobó esta propuesta y detuvo todas esas objeciones. Quiere que esta propuesta se implemente rápidamente. El gobierno provincial también tuvo que elaborar un plan para reorganizar muchas industrias en toda la provincia. La provincia debe crear algunas empresas competitivas para aumentar la economía. El no. 2 del gobierno provincial no estaba contento. Xu Changyou había interferido con su trabajo. Pero no había nada que pudiera hacer ya que Xu Changyou era el jefe de toda la provincia de Longjiang. Además, nunca había pensado en esta idea. No hubo muchas objeciones para las fusiones de las fábricas farmacéuticas, ya que el principal accionista de Bin City Pharmaceutical Enterprise era la Comisión de Administración y Supervisión de Activos del Estado de Bin City del Consejo de Estado. Pero todos los líderes nunca esperan que Xu Changyou implemente su plan tan rápido. Llamó a todas las partes relacionadas a una reunión para anunciar la decisión del gobierno. Los líderes de todos los gobiernos locales y fábricas se opusieron a esta propuesta. Los gobiernos municipales sintieron que recibirían menos impuestos y los líderes de las fábricas estaban preocupados de perder sus puestos. Si se adquirieran las fábricas, ¿seguirán siendo la cabeza de las fábricas? ¿Todavía pueden aferrarse a la autoridad? ¿Por qué siguen oponiéndose a esta propuesta después de que enumere todos los beneficios? ¿Están todos oponiéndose por oponerse? Lo había dejado claro sobre los impuestos del respectivo gobierno local. Los ingresos de las fábricas serán mucho más altos que antes. Aunque el porcentaje del impuesto se había reducido, era solo por un año. La renta fiscal será mucho mayor que antes. Además, se incrementarán los sueldos de los trabajadores y se solucionará el tema del seguro social. Todo el gobierno local podrá obtener crédito por implementar esta política con éxito. Todos ustedes podrán utilizar este ejemplo para presionar al resto de empresas para que implementen esta política. ¿Es esto un problema? Xu Changyou golpeó la mesa y los interrogó. Xu Changyou sabía que vender estas empresas estatales afectará los ingresos de estos gobiernos locales. Después de todo, estas empresas estatales eran una fuente de ingresos para estos gobiernos. Algunos de estos gobiernos también hicieron uso de estas empresas para limpiar sus cuentas. Pero la fusión de estas fábricas con Bin City Machinery Company beneficiaría a toda la provincia en su conjunto. Incluso si Xu Changyou no pudo obtener su promoción de esta fusión, había hecho algo que ayudó a todos en la región. Les digo a todos por última vez.
No estamos discutiendo con todos ustedes. Esta es una orden. El gobierno provincial había llegado a un acuerdo con Beam City Machinery Company. La documentación se enviará a los gobiernos locales después de esta reunión. No me culpes por castigar a cualquiera que intente detener esto. Capítulo 726, Plan de la industria agrícola. Las personas de abajo no estaban dispuestas a seguir adelante, pero no tenían otra opción. Xu Changyou era demasiado autoritario. Sin embargo, debido al carácter dominante de Xu Changyou, las negociaciones se desarrollaron sin problemas. Li Mingde estaba a cargo de negociar con las pequeñas fábricas. Conocía a la mayoría de los líderes de las fábricas. Sabía cuáles de ellos eran capaces y quiénes eran los inútiles. Li Mingde persuadió a quienes eran capaces de quedarse como la persona a cargo de las fábricas de esta rama. Incluso podrían tener la oportunidad de ser transferidos a Beam City en el futuro. También podrían obtener algunas acciones de la empresa como recompensa. En cuanto a esos líderes inútiles, Li Mingde los persuadió de obtener una transferencia usando sus conexiones. De lo contrario, podrían ser despedidos después de la adquisición de las fábricas. Beam City Machinery Company prometió que no despedirán a nadie sin razones válidas. Pero estas fábricas más pequeñas no tienen problemas después de todos estos años como empresa estatal. Si Beam City Machinery Company realmente quiere investigar estas fábricas, es posible que estas personas no solo sean despedidas. Incluso podrían ser arrestados por corrupción. Mientras las negociaciones estaban en curso, el gobierno provincial discutía cómo reorganizar los recursos provinciales para crear empresas competitivas y cómo estas empresas pueden mejorar la economía de la provincia. Y nuestra provincia de Longjiang es una provincia agrícola, y deberíamos fusionar todos nuestros recursos agrícolas para establecer una compañía agrícola de alimentos. Esto es para nuestra ventaja. Niu Junio, el director del Departamento Provincial de Agricultura, dijo. Alguien se opone inmediatamente. ¿Compañía agrícola de alimentos? ¿Estás bromeando? No crea que esto funcionará solo porque alguien sugirió esto. Aunque somos una provincia agrícola, no olvidemos que todavía existe un Ministerio de Granjas y Recuperación de Tierras del Estado. Esta empresa debe estar bajo la jurisdicción del Ministerio de Granjas y Recuperación de Tierras del Estado. Deberíamos montar una empresa de esta naturaleza. Pero esta empresa debería estar bajo el gobierno provincial. Los que rechazaron estaban sumidos en sus pensamientos. Si esta empresa cayera bajo el gobierno provincial, entonces las fincas estarán bajo el control del gobierno provincial en lugar del Departamento de Agricultura. De esta forma, los ingresos del gobierno provincial aumentarán. Esta fue una buena idea. Indirectamente, recuperaría el control de las granjas del Departamento de Agricultura. ¿Pero estarán de acuerdo los superiores? Cuénteme más sobre los planes para esta empresa. ¿De qué se ocupará y cómo se gestionará? Xu Changyou estaba muy interesado. Parece una gran idea. En Estados Unidos y Australia, tienen empresas de productos agrícolas de este tipo. Cuando visité los Estados Unidos el año pasado para una visita de estudio, aprendí sus modelos operativos. Después de regresar, se me ocurrió un modelo operativo que se adaptaba a nuestras granjas. Podemos firmar contratos con las granjas y pedirles que planten los cultivos que queremos. Por ejemplo, podemos comprar maíz y trigo a los agricultores y procesarlos antes de exportarlos a Rusia. Incluso si fuera un simple proceso de secado de los cultivos, podríamos obtener una parte de las ganancias. Incluso podemos procesar los cultivos en aceite o harina, y podemos exportarlos al resto de China. Nuestra provincia tiene una gran fábrica de procesamiento de alimentos, pero sus productos son limitados. Son buenos en productos relacionados con la carne de cerdo y son uno de los mejores de China. Sin embargo, no son muy buenos cuando se trata de otros productos. Preguntó Xu Changyou. ¿Estás hablando de Taiwan Processed Food Company? Sí. Sus alimentos para animales y cerdos Tianpeng son los mejores de China. Ahora, también están produciendo productos relacionados con el cerdo, como jamón y cerdo enlatado, y son los mejores de China. Pero hay muchos otros productos procesados de la industria agrícola. Por ejemplo, podemos producir otros tipos de carne, como carne de res o pollo. Tenemos una ventaja sobre ellos, ya que podemos ordenar directamente a los granjeros estatales o construir granjas de pollos o vacas. Estos productos cárnicos son muy populares en el mercado. Nuestra provincia también tiene más de una fábrica de productos lácteos. Podemos fusionar estas fábricas para formar una gran fábrica de productos lácteos. También tenemos un gran bosque en nuestra provincia.
Hay muchos artículos valiosos, como piñones, avellanas, etc. del bosque. Podemos comprar estos artículos a granel a los agricultores y empaquetarlos para venderlos en otros lugares. Incluso tengo una idea que nos permitirá ver los resultados antes. Pero eso podría estar ligeramente en contra de la regulación. Podemos cultivar el páramo nosotros mismos y montar una granja gigantesca. No hables de nada que esté en contra de la ley. Shu Chang-yu agitó su mano. Lo que dijiste es muy bueno. ¿Por qué no presentó esta propuesta en el pasado? Esto es solo una idea. Pero existe un gran problema para que este plan funcione. ¿Cuál es el problema? Dime, te lo resolveré. Shu Chang-yu estaba emocionado. Seguramente encontrarán una solución a todos los problemas. ¿Cómo es que no me di cuenta de este Niu-kun antes? Es bastante capaz. La industria agrícola de la provincia de Longjiang tiene un enorme potencial y todavía no existe una empresa agrícola a gran escala en China. Si pudieran establecer esta empresa, la provincia de Longjiang estaría muy por delante de otras provincias. Esta fue una excelente oportunidad para la provincia. ¿Problemas? Debemos superar todas las dificultades para que esto funcione. Dinero. Para crear una empresa tan grande, necesitamos mucho dinero. Incluso el gobierno provincial no tendrá tanto dinero para montar una empresa de esta envergadura. Respondió Niu-kun. Niu-kun tuvo esta idea el año pasado, pero fue imposible de implementar. Él había sugerido durante esta reunión que era para demostrar que no estaba holgazaneando en su oficina, y espera que Shu Chang-yu pueda resolver este problema. La cantidad es demasiado, incluso para el gobierno provincial. ¿Cuánto se necesita para que este plan funcione? Shu Chang-yu frunció el ceño y preguntó. Al menos unos pocos miles de millones. Si tenemos 10.000 millones, será mejor. Necesitamos fondos para adquirir los cultivos o productos de los agricultores. También necesitamos fondos para construir la fábrica de procesamiento. Todavía necesitamos algunos fondos extra para emergencias, marketing, maquinaria, etc. ¿Puede la Diputación hacerse cargo de ello? Niu-kun miró a Shu Chang-yu con entusiasmo. Si el gobierno provincial puede resolver todos estos problemas, entonces recibirá parte del crédito. Al menos algunos miles de millones de RMB. ¿Cómo puede permitírselo el gobierno provincial? Si fueran solo unos pocos cientos de millones, el gobierno provincial aún podría tener una solución. Podrían solicitar los fondos de los superiores, recaudar la cantidad de las ciudades, etc. También podrían obtener préstamos bancarios. Pero fue imposible para el gobierno provincial recaudar algunos miles de millones. La emoción de Niu-kun en sus ojos se apaga lentamente cuando vio a Shu Chang-yu bajar la cabeza. Imposible. Si incluso el gobierno provincial no pudiera encontrar una solución, sería imposible que esta empresa se estableciera. Parece que esta idea solo puede seguir siendo una idea. Y Shu Chang-yu regresó a su oficina. Pensó por un momento y llamó a Zhang Ruiqian para que fuera a su oficina. Quiere ver si Zhang Ruiqian tiene alguna solución. Cuando Zhang Ruiqian escuchó que el gobierno provincial necesitaba recaudar algunos miles de millones, también se sintió indefenso. Si el gobierno provincial no tuviera el dinero, mucho menos la ciudad de Bing. Pero de repente, Zhang Ruiqian recordó a alguien. Quizás esta persona tenga una solución. HMMMI. Siempre que Zhang Ruiqian encuentre algunos problemas y necesite soluciones, esta persona siempre podrá brindarle las soluciones. Esta persona tiene la respuesta para todo. Capítulo 727. Beida Khan. Feng Yu había regresado a Beijing por unos días. Completó su tesis y la había presentado a su profesor para la primera revisión. Después de presentar su tesis, recibió una llamada de Zhang Ruiqian, invitándolo a regresar a la ciudad de Bin inmediatamente. El gobierno provincial quiere consultar a Feng Yu para conocer su opinión. Feng Yu no tenía nada que hacer y quería ver el progreso de la adquisición de esas fábricas. Entonces, voló de regreso a Bin City. Feng Yu entró en la oficina de Zhang Ruiqian y se sentó en el sofá, como si fuera su propia casa. Antes de que pudiera decir nada, el secretario Liu trajo una taza de té recién hecho. Xiao Liu, ven y siéntate conmigo. El secretario Liu se sorprendió. Controló su emoción y se sentó junto a Feng Yu. Pero su postura era como la de un soldado. Su espalda estaba recta y sus manos descansaban sobre su rodilla. Feng Yu preguntó con curiosidad. Nos sentamos es para tomar un descanso. ¿No estás cansado, sentado así? El secretario Liu estaba confundido. ¿Qué tipo de pregunta era esta? ¿Cómo iba a responder?
Si el secretario Liu respondía que esta postura no era agotadora, Feng Yu seguramente diría que estaba mintiendo. Pero ¿cómo puede responder que es agotador frente a su líder? Zhang Ruiqian miró a Feng Yu y le dijo a su secretaria. Simplemente ignóralo. Relájate. No hay tantas reglas aquí. El secretario Liu se sintió aliviado. Pero todavía estaba tenso y sentado correctamente. No se atrevió a sentarse como Feng Yu, reclinándose con las piernas cruzadas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema que todos encuentran ahora? Preguntó Feng Yu. La frecuencia con que Zhang Ruiqian consultaba a Feng Yu había disminuido en los últimos 2 años. Pero las preguntas se estaban volviendo más difíciles. No fue porque Zhang Ruiqian haya crecido en los últimos años, también fue porque su posición era más alta ahora. La dificultad de los problemas que enfrentaba también había aumentado. Feng Yu no estaba muy familiarizado con la política y le resultó difícil ayudar a Zhang Ruiqian en esta área. Usted sugirió fusionar nuestros recursos para formar una empresa más grande y concentrarse en una sola marca. El gobierno provincial había considerado su sugerencia y decidió partir de la industria agrícola. Feng Yu asintió. En primer lugar, nuestra provincia es una provincia agrícola. Disponemos de un gran terreno llano apto para la agricultura. Nuestra agricultura moderna es también la más avanzada de China. Esta es una buena idea. ¿Hay algún problema? Estamos pensando en partir de la industria de procesamiento de granos y ganado. ¿Qué opinas de esta dirección? ¿Funcionará? Preguntó Zhang Ruiqian. No hay problemas. Si la cría de ganado es a gran escala y se forma una marca, será muy eficaz. Mira nuestros cerdos Tianpeng. No me atrevo a afirmar que toda China conozca nuestros cerdos. Pero casi todo el mundo en las ciudades conoce nuestros cerdos. Además, si realiza la cría de ganado a gran escala, el costo se reducirá y podría ganarse la confianza de los consumidores. La planta de procesamiento de granos también es una buena idea. También puede crear una marca a partir de él. Puedo ayudar si todos tienen algún problema con las ventas. Seré su distribuidor líder, y cualquier producto que produzca, puedo venderlo en los supermercados Taiyuan. Muy bien, puedo presentar la sección de comida saludable en los supermercados. Esto se diferenciará de otros productos y aumentará las ganancias. Estos productos también se pueden exportar. El hermano Qi debería estar encantado. ¿Eso significa que también crees que esta idea funcionará? ¿Habrá algún problema con las ventas? Preguntó Zhang Ruiqian. Si la calidad de los productos es buena, no debe preocuparse por las ventas. Mi empresa ha establecido redes de distribución y tiene socios en todas las provincias. Si está preocupado, puede trabajar con nuestra empresa de alimentos procesados Taiyua y venderlo con la marca Taiyua Food Products. ¿Usa su marca? Ni siquiera pienses en eso. Queremos crear nuestra propia marca. No puedes meter todo en tu propio plato. Zhang Ruiqian reprendió a Feng Yu. Feng Yu sonríe. Se había convertido en su hábito de meter la mano siempre que veía un negocio rentable. Este negocio será extremadamente lucrativo. Entonces, ¿por qué me cuentas todo esto? ¿Quieres mis opiniones? Este es un buen negocio y todos deberían saberlo. Feng Yu tenía curiosidad. ¿Había necesidad de consultarlo sobre esto? Los líderes del gobierno provincial ni siquiera pueden tomar esta simple decisión. Quiero saber si es posible implementar todas nuestras ideas a la vez. Esto incluye vacas, cabras y avicultura, productos lácteos y productos de cereales procesados. También produciremos piñones, avellanas, etc. del bosque. ¿Estaremos demasiado diversificados? ¿Deberíamos crear varias empresas para manejar cada producto o vender todos nuestros productos en una sola empresa? Una empresa es mejor y se pueden establecer filiales bajo la empresa principal. Los beneficios de establecer una empresa son administrar mejor su marca. Administrar una marca es más rentable y eficiente que administrar varias marcas. Mire Beam City Machinery Company. Nuestros coches también utilizan la marca Songjian. Los consumidores confían en esta marca y nuestros coches se venden bien. La marca también ayudó a incrementar nuestras ventas de motocicletas. Está diciendo que primero deberíamos crear la empresa principal y la marca principal. A partir de ahí, configuraremos submarcas o diferentes categorías de productos. Así es. Feng Yu tenía una mirada molesta en su rostro. Era como un maestro enseñando a sus alumnos. Zhang Ruiqian lo ignoró y continuó preguntando. ¿Eso significa que piensas que está bien que implementemos todo junto y que no habrá conflictos? ¿Por qué habrá conflictos?
Mire, los granos de mejor calidad de los cultivos se pueden separar y vender como granos premium. El resto se puede procesar para producir alimentos para animales, para vacas, cabras, pollos, etc. De esta manera, puede reducir el costo de obtener alimentos para animales. Su ganado puede venderse como carne, y obtendrá huevos de gallinas y patos, que también pueden venderse. También puede procesar los huevos como huevos salados o huevos centenarios. Los excrementos de animales se pueden procesar en fertilizantes para sus cultivos. Todos pueden usar esto como un punto de venta. Estos son productos alimenticios saludables. Sus productos alimenticios utilizan fertilizantes naturales y no utilizan pesticidas. El ganado también se alimenta con cereales naturales. Todos ustedes también pueden utilizar el método de cría en libertad para las gallinas y los patos. Las aves de corral y los huevos de granja pueden alcanzar precios más altos. También puede criar más vacas lecheras y cabras y puede vender leche de vaca y leche de cabra. La leche de cabra es más nutritiva que la de vaca. Si todos pueden producir solo leche de cabra en polvo, sus ganancias serán altas. También puede producir productos lácteos. Si tiene algún problema con los productos lácteos, puedo convencer a Lea de que establezca una fábrica en la ciudad de Bin para producir yogur. Todos ustedes no tienen que preocuparse por las ventas de su leche. Todas estas producciones están interrelacionadas. Si hace todo esto juntos, su costo se reducirá y obtendrá mayores ganancias. Incluso podemos comercializar la empresa como una granja de agricultura ecológica. Usaremos la agricultura como fundamento y desarrollaremos las industrias de segundo y tercer nivel. Seremos capaces de proteger el medio ambiente y, al mismo tiempo, conseguir los productos que queremos. Esta será la primera vez en China. Solo este concepto por sí solo es suficiente para que la provincia obtenga fondos de los superiores. Oh, ¿cuál es el nombre de esta nueva empresa? Grupo Beidakan. El secretario Liu respondió. ¿Eh? ¿Grupo Beidakan? Fue por mí que esta marca apareció mucho antes. Capítulo 728. Que las granjas inviertan en la vida anterior de Feng Yu. Beidakan Group era una empresa creada por la Oficina de Granjas Estatales y Recuperación de Tierras. Fue un proyecto piloto sobre la creación de grandes empresas de propiedad estatal. China estaba tratando de copiar el modelo de gestión de grandes corporaciones de Japón. Sintieron que las grandes corporaciones eran más competitivas a nivel internacional. Por supuesto, todas las empresas del proyecto piloto fueron financiadas por el Estado. Posteriormente, las empresas se reestructuraron para convertirse en participaciones accionarias con el gobierno como mayor accionista. Beidakan Group fue considerado un efecto de grupo de todos los departamentos bajo la Oficina de Granjas Estatales y Recuperación de Tierras. Combinaron todas las granjas bajo su jurisdicción para formar esta empresa. Las sucursales dependientes de la Oficina de Granjas Estatales y Recuperación de Tierras establecieron sucursales bajo ellas. Esta empresa era principalmente productos relacionados con la agricultura. China había invertido una cantidad significativa en esta empresa. El ratio de endeudamiento de esta empresa era muy elevado. Pero cambió para mejor después de su inclusión. Esta empresa había aumentado los ingresos medios de todos los agricultores. Se consideró un éxito. Era la empresa agrícola más destacada de China y había aumentado las exportaciones de China. Pero la formación de Beidakan Group fue después de 1998 y se instaló completamente después de 2000. Entretanto, la empresa había cometido varios errores. Feng Yu se sorprendió bastante al ver la formación del grupo Beidakan tan temprano. Esta fue una desviación del camino original. ¿Puede la historia volver a su curso original? ¿A quién se le ocurre este nombre? Preguntó Feng Yu. Zhang Ruiqian miró al secretario Liu. El secretario Liu respondió con timidez. Yo soy el que se le ocurrió este nombre. Los líderes también sintieron que este es un buen nombre. Creo que nuestra provincia de Longjiang será el granero más grande de China en el futuro. Feng Yu le dio un pulgar hacia arriba. Así es. Tendremos éxito. Después de eso, Feng Yu miró a Zhang Ruiqian. Zhang Ruiqian nunca llamará a Feng Yu solo para estas preguntas. Debe haber algo más. ¿Podría ser que quisiera trabajar con Taihua Processed Food Company? Existen pros y contras en la creación de una empresa conjunta con el gobierno. Feng Yu debe considerarlo detenidamente. Más importante aún, ¿quién tendrá la última palabra en esta empresa conjunta? Un buen tomador de decisiones puede ayudar a la empresa a evitar riesgos innecesarios y aumentar las ganancias. Pero un líder pésimo puede llevar a la quiebra a la empresa en poco tiempo.
Zhang Ruiqian vio que Feng Yu no decía nada y continuó. Estamos pensando en montar una gran corporación. Como dijiste, queremos incursionar en todos los aspectos de la agricultura. También tenemos algunas buenas marcas como Beida Kang Baijiu en nuestra provincia. Tiene una larga historia. También disponemos de pasta de judías de la marca Bao. Esta marca también tiene décadas de historia. Hay algunas otras fábricas de leche en polvo que llevan más de 10 años en el mercado. Para los productos de grano, tenemos arroz Wuchang. Este tipo de arroz se cultiva especialmente para el emperador en la antigüedad. Hay algunas otras marcas que podemos desarrollar. Feng Yu asintió. ¿Y luego? Y luego, no tenemos fondos suficientes para ejecutar este plan. Dijo Zhang Ruiqian. Feng Yu había pensado en el fondo necesario cuando Zhang Ruiqian habló sobre los planes del gobierno. Si el gobierno provincial se concentrara en una idea, tendría fondos suficientes. Pero para implementar todo a la vez, 10.000 millones de RMB podrían no ser suficientes. En la preciosa vida de Feng Yu, ¿cómo comenzó el grupo Beida Kang? Permitieron que las granjas invirtieran y que las diferentes unidades y oficinas poseyeran acciones de la empresa. Todos estos formaron una empresa de miles de millones de RMB que tenía más de 100.000 millones de ventas al año. ¿Cuáles son los activos más importantes de las granjas estatales? La tierra, los agricultores y los cultivos. Eso significa que Beida Kang Group tiene sus propias materias primas. Este fue el mayor activo de la empresa. Sin las granjas, es posible que la empresa no pueda crecer. La inversión de 10.000 millones de RMB podría no ser suficiente para establecer esta empresa ahora. Incluso si es suficiente, el crecimiento no será el mismo que el de la vida anterior de Feng Yu. El riesgo era demasiado alto y Feng Yu no quiere invertir. ¿Me llamaste para pedirme que invirtiera en esta empresa? Mencionaste tantas industrias antes. Si desea implementar todo a la vez, 10.000 millones podrían no ser suficientes. Planea utilizar la escala para aumentar la competitividad de la empresa. Pero si aumenta la escala, tendrá que aumentar su inversión. Además, todos ustedes planean implementar todos los planes juntos. El riesgo es demasiado alto. No invertiré en esta empresa. Feng Yu negó con la cabeza. Zhang Ruiqian entró en pánico. Tú eres quien sugirió esto. ¿Por qué dice que el riesgo es demasiado alto ahora? ¿Nos estás mintiendo cuando sugieres esto? El secretario Liu agregó. Gerente Feng, esto es muy importante para los líderes. Deberías bromear sobre este asunto. Feng Yu controló su risa. ¿Por qué están todos tan ansiosos? Dije que no invertiré, pero no dije que no tengo una solución para todos ustedes. En realidad, la solución está frente a ti. Zhang Ruiqian intercambió miradas. ¿La solución está frente a ellos? ¿Cómo es que no pueden ver la respuesta? Feng Yu se puso de pie y caminó hacia el mapa en la pared. Señaló el mapa de Longjiang y los saludó. Ven aquí. ¿Cuál es la diferencia entre dónde estamos y las demás provincias? Zhang Ruiqian preguntó. ¿Nuestra tierra está más nivelada y es más fértil que las otras provincias? Feng Yu negó con la cabeza y miró al secretario Liu. El secretario Liu miró el mapa y dijo. ¿Es por nuestra historia y tenemos más granjas que otras provincias? Tienes razón. La mayor diferencia entre nuestra provincia y las demás son las fincas. ¿Para qué sirven las granjas? Las fincas están bajo la jurisdicción de 2 departamentos y la mayoría de las ganancias se entregan a los superiores. El gobierno provincial solo puede obtener un pequeño porcentaje. Ni siquiera se considera en el PIB de nuestra provincia. Zhang Ruiqian respondió con enojo. ¿Todos quieren crear esta empresa para que la provincia se quede con las ganancias de las granjas? Entonces te daré una mejor solución. Todos ustedes no solo se quedarán con la mayoría de las ganancias dentro de la provincia y seguirán recibiendo el apoyo de los superiores. Feng Yu respondió con confianza. Los ojos de Zhang Ruiqian se abrieron de par en par. ¿Era su objetivo tan obvio? Pero todos habían juntado sus cabezas y no pudieron encontrar ninguna solución. ¿Por qué Feng Yu tenía tanta confianza? Su respuesta seguramente funcionará. ¿Cuál es el mayor valor de la finca? Aparte de la cosecha y los cultivos, no tienen otro valor. Son solo un lugar que produce materias primas. Todos deben saber que los beneficios de la producción de materias primas son mucho menores en comparación con los materiales procesados. Solo mire nuestro aceite Taiwa Premium. El ingrediente principal es la soja y el residuo se convierte en alimento para animales. Esto reduce en gran medida el costo de producción y nuestro aceite de cocina se vende a precios más altos.
Nuestras ventas están funcionando muy bien en comparación con otras marcas. Así es. Esto es lo que queremos hacer. Respondió Zhang Ruiqian. ¿Qué quiere decir Feng Yu al decir todo esto? Tu dificultad ahora es el fondo. Todos tienen el fondo para instalar la planta de procesamiento, pero no tienen suficiente para comprar las materias primas. Por otro lado, los agricultores de las granjas estatales tienen que entregar una parte de su cosecha al gobierno y no están dispuestos a permitir que todos tengan el resto de su cosecha a crédito. No confían en el gobierno local. Aunque Zhang Ruiqian no quiere admitirlo, esos agricultores prefieren aceptar condiciones crediticias de empresarios que del gobierno. La solución es sencilla. Dejemos que esos agricultores inviertan en la empresa. Capítulo 729. Los bebés que lloran obtienen la leche. ¿Las fincas también pueden invertir? La cara de Zhang Ruiqian estaba casi distorsionada. Estaba confundido y no podía imaginarse cómo funcionaría esto. ¿Por qué las granjas no pueden invertir? Cada granja es una unidad individual, ¿verdad? La superficie de tierra, la producción, la cosecha tienen valores económicos. De todos modos, estas fincas pertenecen al Estado y no son propiedad de particulares. Por cierto, sus cultivos pueden considerarse capital de inversión de los agricultores. Beida-Can Group no necesita gastar dinero para comprar las materias primas, y cuando se vendan los productos procesados, los agricultores obtendrán dividendos. No, y si las granjas invierten en sus cosechas y cultivos, entonces, ¿cómo operarán esas granjas estatales? No podrán pagar a los agricultores. ¿Dejar que las granjas estatales le deben a los agricultores? Preguntó el secretario Liu. Ese es el problema del Ministerio de Granjas y Recuperación de Tierras del Estado. Pensarían en lejos. El ministerio puede conseguir financiación del gobierno central, préstamos bancarios u obtener subvenciones, etc. Todos deberían conocer mejor este aspecto. Además, las granjas estatales solo utilizarán la cosecha del primer año para invertir. A partir del segundo año, los productos se venderán y la empresa tendrá dinero para comprar la materia prima. De esta manera, Beida-Can Group no necesita preocuparse por el capital inicial y también obtendrá un suministro constante de ingredientes. Zhang Ruiqian encendió un cigarrillo. Pensó un rato y luego le dio un cigarrillo al secretario Liu. El secretario Liu recibió el cigarrillo con ambas manos y se alejó de Zhang Ruiqian para encenderlo. Feng Yu miró a los dos hombres frente a él. Estaban sumidos en sus pensamientos y lo ignoraban. Maldición. Cuando era corredor de bolsa en mi vida anterior, también soy un gran fumador. ¿Cómo es que no soporto el olor a cigarrillo ahora? Es una tortura estar rodeado de dos fumadores. Debo traer un puro la próxima vez. Si empiezan a fumar cigarrillos, fumaré un puro. Veamos quién puede tolerar el humo. Una vez que se terminaron los cigarrillos, Zhang Ruiqian levantó la cabeza y miró a Feng Yu. ¿Qué pasa con el resto del dinero? ¿Cómo podemos solucionarlo? Informe a los superiores. La provincia de Longjiang será la provincia agrícola más importante de China. La agricultura es una de las industrias vitales en China. Todos ustedes están allanando el camino para el desarrollo futuro de la industria agrícola. ¿El gobierno central no apoyará? ¿Está apoyando el gobierno con solo palabras? ¿No deberían dar algún apoyo monetario? Feng Yu puso los ojos en blanco. Obtener dinero de los superiores. Todos deberían ser mejores que yo. ¿Estás diciendo que ni siquiera necesitamos reservar ningún fondo y que podremos crear esta empresa con solo una propuesta? Los ojos de Zhang Ruiqian se abrieron de par en par. ¿Qué hay de nuevo? Solo les estoy dando ideas. ¿Sigues pensando que te estoy mintiendo? ¿No debería el gobierno proporcionar la financiación? Esta empresa es un proyecto piloto. ¿No deberían los proyectos piloto obtener financiamiento del país y ser apoyados con políticas gubernamentales? Además, esta no es una empresa fantasma. Hemos configurado los canales de distribución. ¿Desde cuándo creamos los canales de distribución? Zhang Ruiqian estaba confundido. Ni siquiera habían creado Beida-Can Group, y afirma que se han creado los canales de distribución. ¿Me estás pidiendo que les mienta a los superiores? Feng Yu se dio una palmadita en el pecho. Me ocuparé de todos los productos del grupo Beida-Can. Garantizo las ganancias de Beida-Can Group. Me atrevo a asegurar que si los productos son productos de calidad, no se quedará en las estanterías y los pagos serán rápidos. Incluso puedo ayudar con la marca de forma gratuita. Feng Yu le dio a Zhang Ruiqian un soy muy útil. Rápido, elogíame. Mira. Pero Zhang Ruiqian simplemente puso los ojos en blanco.
¿Te encargarás de todos los productos? Tendrás el control de la distribución de la empresa. Ese es el salvavidas de la empresa. ¿Cómo podemos entregárselo? Preguntó Zhang Ruiqian. Ah. ¿Quieren todos configurar los canales de distribución ustedes mismos? Incluso si les doy 3 años, ustedes tampoco llegarán al 50% de mis canales de distribución ahora. Incluso puedo exportar los productos al extranjero, como Europa y EU. ¿Pueden todos ustedes hacer eso? Se considerará un éxito si todos pueden vender los productos fuera de las provincias del noreste. Las marcas de Baijiu, leche en polvo, etc. que mencionaste anteriormente. Lo más lejos que pueden vender esos productos es solo en la provincia de Liao. Feng Yu dijo con los brazos cruzados. Tenía las piernas cruzadas y temblaban deliberadamente. Tenía una mirada molesta en su rostro. Zhang Ruiqian estaba callado. Lo que dijo Feng Yu fue la verdad. Si el gobierno provincial tiene los canales de distribución de Feng Yu, la economía de Longjiang sería una de las mejores de China. Ni siquiera pueden establecer una relación comercial sólida con Rusia. Pero el Taiyuan Trading de Feng Yu fue diferente. Aparte de los productos agrícolas, las exportaciones totales de toda la provincia a Rusia no se pueden comparar con un solo Taiyuan Trading. Además, Feng Yu siempre pudo vender sus últimos productos en toda China y en el extranjero en poco tiempo. No había forma de que el gobierno provincial pudiera hacer esto. Además, si contaban con la ayuda de Feng Yu, podrían decirles a los superiores que la empresa no tendrá problemas con sus ventas. Solo necesitan establecer fábricas y comenzar la producción. Incluso si no tenemos que preocuparnos por el tema de las ventas, ¿estarán de acuerdo los superiores por esta razón? ¿Qué pasa si solo aprueban una pequeña cantidad de fondos? Preguntó Zhang Ruiqian. ¿Has oído que los bebés que lloran recibirán la leche? Este tipo de financiación de los superiores depende de sus conexiones y propuesta. Las conexiones dependerán de todos ustedes. Creo que los líderes del gobierno provincial tendrán algunos vínculos con los altos mandos. En cuanto a la propuesta, dependerá de cómo pinten todos un cuadro hermoso. ¿Los bebés que lloran recibirán la leche? ¿Qué analogía fue esta? Pero después de que Zhang Ruiqian pensó en esto seriamente, fue realmente como lo que había dicho Feng Yu. Por lo general, si los líderes no hicieron uso de sus relaciones con los superiores, no obtendrán políticas favorables emitidas por el gobierno central. Pero esta analogía fue demasiado cruda. Además, pintar un hermoso cuadro en la propuesta. Esto suena como si estuvieran tratando de engañar a los superiores. Nos encargaremos de ponernos en contacto con los distintos departamentos del gobierno central. ¿Cómo deberíamos redactar la propuesta? Preguntó Zhang Ruiqian. Esto también depende de ustedes. Tampoco soy yo quien gestiona esta empresa. No necesito escribir esta propuesta para todos ustedes, ¿verdad? A menos que todos ustedes me den algunas acciones. Esperanza gorda. ¿Quieres acciones para escribir una propuesta? Ya eres tan rico. Deja un poco para el resto. Zhang Ruiqian fue regañado. Feng Yu no puede considerarse codicioso de dinero, ya que donaba una gran cantidad de dinero cada año. Pero este mocoso quiere una parte de cualquier negocio que sea rentable y trata de aprovecharlo todo. Mira, y tenemos diferencias. No sabes cómo redactar la propuesta y ni siquiera sabes cómo funcionaría la empresa. Yo soy quien les dio toda esta idea. ¿Sabías que en otros países existen consultoras especializadas en esto? Cobran tarifas de consulta y las tarifas son muy altas. ¿Por qué no puedo cobrarles algunas tarifas de consulta? ¿Sabes que las empresas de la región sur cuentan con consultores? Los salarios de los consultores son incluso más altos que los de los directores generales en algunas empresas. Esto es imposible. ¿Cree que los altos mandos estarán de acuerdo si un individuo es uno de los accionistas de esta empresa? ¿Estás diciendo que debería trabajar gratis y no recibir nada a cambio? Hermano Liu, mire a su líder. Si está haciendo negocios, estoy seguro de que no tendrá amigos. Feng Yu se queja al secretario Liu. Secretario Liu. Gerente Feng, se lo suplico. ¿No puedes quejarte de mi líder? Lo haces sonar como si estuviéramos discutiendo sobre mi líder a sus espaldas. ¿Estás intentando meterme en problemas? Ustedes nos ayudan con la propuesta y yo le daré algunos subsidios a Taiyuan Processed Food Company. ¿Eso está bien? Zhang Ruiqian respondió con enojo. Allí. Eso es más parecido. Ven, hermano Liu, empezaré a hablar ahora y tú grabas las notas. Feng Yu se sintió mejor cuando escuchó la promesa de Zhang Ruiqian.
Capítulo 730, Estrategia 168. En su vida anterior, Feng Yu no había escrito ninguna propuesta. Pero había leído muchas propuestas en Internet. Fue interesante observar que cada vez que el gobierno anuncia algún plan, su personal sobre el terreno presentará propuestas similares. Era como si no apoyaran al gobierno central si no presentaban propuestas similares. Por ejemplo, la iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda Marítima del siglo XXI. También estaban la estrategia para revitalizar a China a través de la ciencia y la educación, los planes de desarrollo sostenible de China, la estrategia de desarrollo del Gran Oeste, el plan de revitalización del área noreste, la nueva estrategia de industrialización, las estrategias de urbanización de ciudades, la revitalización de China a través de la estrategia de recursos humanos, etc. Entre todas estas estrategias, Feng Yu tuvo la impresión más profunda del Plan 168. Este fue el lema de una iniciativa gubernamental. El plan consta de un objetivo, 6 apoyos básicos y 8 proyectos importantes. Muchos gobiernos locales siguieron repitiendo este lema, incluso los pueblos tienen planes similares. Pero en este momento, este plan todavía no se sugirió. Nuestra provincia de Longjiang propuso establecer el grupo Beidacán después de una seria consideración. Para que esta empresa sea un éxito, hemos elaborado un plan estratégico 168. ¿Qué plan 168? ¿Plan estratégico? Zhang Ruiqian interrumpió. ¿Qué tipo de plan era este? Nunca antes había oído hablar de este plan. ¿A quién se le ocurrió esto? Feng Yu miró a Zhang Ruiqian con tristeza. ¿Todavía quieres que continúe? Bien, y continúa. Te lo preguntaré cuando hayas terminado. El plan estratégico 168 se compone de un objetivo, 6 apoyos básicos y 8 proyectos importantes. Zhang Ruiqian frunció el ceño. ¿Cómo es que esto suena a eslogan? Era una persona práctica y odiaba todas estas consignas sin sustancia. Odiaba que sus hombres inventaran hermosos lemas, pero no obtuvo resultados. Cuando Zhang Ruiqian escribe informes gubernamentales, rara vez usa consignas. Solo estableció un objetivo y luego trabajó hacia el objetivo. La mayoría de las veces, hizo más que el objetivo. Esta era su forma de trabajar. ¿Era el plan estratégico 168 de Feng Yu otra promesa vacía? ¿Qué edad tenían ahora? Los altos mandos no estaban interesados en estas consignas. El objetivo de este plan es comercializar la industria agrícola. Nuestro objetivo es desarrollar Beidacán Group para convertirnos en una empresa fuerte y competitiva en 10 años. Nos esforzamos por convertirnos en la empresa modelo en la industria agrícola moderna de China y tener influencia en el mercado internacional. Zhang Ruiqian sintió que esto todavía era un eslogan, pero este eslogan parece posible de lograr. Si Beidacán Group se creó con éxito, entonces la empresa será muy competitiva y fuerte. Entre la industria agrícola moderna de toda la nación, seguramente serán el ejemplo modelo. Pero todavía tiene algunas dudas sobre las influencias en el mercado internacional. No fue porque no tuviera la suficiente confianza. Zhang Ruiqian también había estado en otros países para realizar una visita de estudios. El desarrollo agrícola de China todavía estaba muy por detrás de países como Canadá, Estados Unidos, Australia, etc. Pero Zhang Ruiqian pensó en esta declaración por un tiempo. Con esta declaración, aumentará las posibilidades de obtener la aprobación de los superiores. Los 6 apoyos principales para lograr este objetivo son: base de cría de vacas y aves de corral, base de producción de granos, base de procesamiento de productos agrícolas, base de investigación agrícola. Feng Yu se detuvo de repente. ¿6 soportes básicos? ¿Por qué solo hay 4? El secretario Liu miró hacia arriba y preguntó. ¿Cuáles son los otros 2? Feng Yu estaba jurando en su corazón. ¿Cuáles son los otros 2? Si su tesis de graduación para su escuela no lo fue, ni siquiera podría presentar los primeros 4 apoyos. Pero ¿quién soy yo? No digas 2 soportes básicos más. Incluso puedo pensar en otros 20 soportes básicos. Pero solo necesito tiempo para pensarlo. No hay más té. Gerente Feng, por favor no se detenga a la mitad. ¿Puedes terminar los 6 soportes centrales? Bien, te conseguiré una taza de té fresco ahora. El secretario Liu salió de la oficina con la taza de té de Feng Yu, y Feng Yu rápidamente se rastrilló los sesos para pensar. Todavía debe pensar en 8 proyectos importantes más tarde. Gerente Feng, su té. Pero todavía hace mucho calor. ¿Puedes continuar con los 6 soportes básicos? Debería enfriarse cuando termines.
El secretario Liu regresó rápidamente. Se sentó y tomó su bolígrafo con entusiasmo. Las otras dos bases de apoyo principales son la base logística y la base de la agricultura ecológica. Feng Yu estaba impresionado consigo mismo por encontrar las respuestas. Soy listo. ¿Qué pasa con los 8 proyectos importantes? El secretario Liu tomó notas y preguntó. Los 8 proyectos son: proyecto de mejora de la industria forestal, proyecto de capacitación y educación de civiles, proyecto de mejora de maquinaria, mejora de proyecto de procesamiento de alimentos, proyecto de mejora de pequeñas ciudades, mejora de proyecto de empresas estatales, proyecto de uso de la tierra y proyectos a gran escala, proyecto agrícola. Feng Yu estaba contando con los dedos mientras enumeraba los 8 proyectos importantes. Finalmente había pensado en 8 proyectos. Gerente Feng, hay algo que no entiendo. ¿Qué quiere decir con proyecto de mejora de la industria forestal? Preguntó el secretario Liu. Los bosques también se pueden industrializar. Puedes conseguir y vender piñones o setas del bosque. ¿Y la madera? La madera es un material de construcción común y también se puede utilizar para hacer muebles. Si el gobierno provincial puede establecer una marca de muebles, también será rentable. El secretario Liu escribió materiales de construcción y muebles en sus notas y siguió preguntando. ¿Qué pasa con el proyecto de formación y educación de civiles? ¿Qué tiene que ver con Beida-Kan Group? Es muy importante. Si todos van a permitir que todas las granjas estatales entren en la empresa, entonces es muy importante educar a los agricultores. La empresa debería encargarse de enseñarles. La educación es fundamental para los ciudadanos. Todavía hay muchos agricultores que son analfabetos. También es política del gobierno aumentar el nivel de educación de la gente. Beida-Kan Group es una empresa responsable. Hacer todos estos son nuestros deberes. Feng Yu empieza a mentir. Pero Zhang Ruiqian y el secretario Liu no sentían que Feng Yu estaba diciendo tonterías. Su impresión de Feng Yu fue de alguien a quien le gusta donar a la educación. Entonces, ¿qué es el proyecto de mejoramiento de pueblos pequeños? ¿Cuál es el motivo de este proyecto? Mire, la población en las granjas estatales es muy pequeña. Hay una gran parcela de tierra, pero la población es solo de 10 a 20.000. Algunas granjas estatales más grandes tienen alrededor de 100,000 personas y todavía están divididas en grupos pequeños. También sabemos que una población pequeña limitará nuestro crecimiento y será difícil de manejar. También desperdiciará nuestros recursos. Deberíamos reunir a toda la gente en las granjas y construir pequeños pueblos modernos para ellos. ¿Quién dice que los agricultores no pueden vivir en apartamentos de gran altura? ¿Quién dice que no puede haber caminos de cemento en las tierras de cultivo? Zhang Ruiqian asintió. Este fue un buen punto. El gobierno central tenía sugerencias similares antes. Pero aún no se implementó porque el gobierno no tiene dinero para reubicar a tantos residentes. ¿Quién va a pagar las construcciones? El plan de Feng Yu era dejar que el grupo Beida-Kan se hiciera cargo de esto en el futuro. Pero le costará mucho a la empresa. ¿Has anotado todo? Todos pueden gastar en los puntos que les proporcioné. Recuerde, todos deben desarrollar más los pros y enumerar 1 o 2 contras, como inversiones iniciales altas, etc. Esto es para evitar que esta propuesta sea demasiado unilateral. En cuanto al resto, creo que no necesito enseñarles a todos. Feng Yu tomó su taza de té y tomó un sorbo de su té. Se sintió orgulloso cuando vio la forma en que Zhang Ruiqian y el secretario Liu lo miraban. Soy talentosa. Fin del capítulo.